Feliz sábado, hermanos. Que Dios les bendiga. Estamos en el sábado glorioso del Señor, disfrutando de la compañía del Señor, de las promesas y de su palabra, de todo lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Agradecido siempre por la oportunidad también de llegar a otras personas que quizás están solas, que quizás están necesitando en este momento una palabra. Y el día de hoy quisiera compartir algunos versículos que el Señor puso en mi mente esta semana sobre diferentes cuestiones, pero que tienen todas que ver con lo que incluso compartió nuestro hermano Fernando en la meditación a la mañana. Varias de las cosas que él dijo son cosas que por ahí algunas voy a repetir en este momento, y evidentemente Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros, para mí primeramente y después para otras personas que quizá también están pasando por diferentes pruebas y tribulaciones. En esta mañana quería hablarles acerca del propósito de nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Y si lo hemos encontrado, porque sé que hay personas que han encontrado su propósito, otras que no, que todavía no saben para qué están acá. Para aquellas que todavía no saben para qué están acá, sepan que Dios sabe por qué. Que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Tenemos que pedirle al Señor que nos utilice. Pero para aquellos que quizás están desanimados, cantamos un himno recién, ¿no?, que decía: nunca te rindas, nunca te rindas. Ayer fue un día difícil para mí, un día bastante complicado, porque recibí un par de golpes, ¿no? Emocionales, por así decirlo. Entonces, la verdad que estaba bastante desanimado. Me arrodillé delante del Señor, le dije: Señor, vos sabés que yo con algún que otro aguijón puedo, pero con tantas cosas no puedo, así que te pido que me ayudes. Oré, le pedí al Señor que me ayude, y no sé cómo, pero el Señor me dijo que siga adelante. Amén. Que no me rinda, ¿no?, como lo cantamos en este himno. Entonces yo le dije: Señor, pero ¿qué voy a compartir mañana? Pues yo tenía versículos anotados. Yo durante la semana voy anotando versículos. Algunos están desconectados entre sí, después tienen una conexión y se ve el mensaje que atraviesa todos esos pasajes, ¿no? Entonces dije: ¿qué voy a compartir mañana entonces? Bueno, vas a compartir que hay que seguir adelante, a pesar de que hayan problemas, a pesar de que no todas las cosas vayan como uno quiere. Entonces quisiera compartir un par de textos, hermanos, que el Señor puso en mi corazón de compartir con ustedes. No todo va a ir bien siempre. No todo va a estar bien siempre, hermanos. Vamos a tener pruebas. Va a haber momentos, como leyó nuestro hermano Fernando, que pensaremos: ¿dónde está ese Dios misericordioso que supuestamente nos cuida, nos protege, etcétera? Y vamos a tener que aceptarlo por fe, que está ahí, aunque no lo veamos. Y hay muchos hermanos que ahora están viendo quizá el futuro un poco oscuro. Yo les puedo dar testimonio de que varias veces en mi vida he sentido el futuro oscuro, ¿no? Y les puedo dar fe que después de la oscuridad, si nos mantenemos, el Señor nos muestra el final del camino. Pero Satanás quiere que nos rindamos, que bajemos los brazos, que dejemos de luchar. Y esto es una lucha espiritual, hermano. Como hablamos la semana pasada, el reino de los cielos es arrebatado por los violentos, por los que luchan, ¿sí? Así que todos tenemos que seguir luchando. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Esta carta, en realidad las dos cartas del apóstol Pablo son muy especiales porque él las escribe desde las persecuciones, desde la cárcel, y la segunda carta a Timoteo la escribe directamente sabiendo que ya le queda poco. Pero mientras él sabe que le queda poco, él manda a buscar unos rollos porque él tiene que estudiar, tiene que escribir, tiene que amonestar a las iglesias. Él está trabajando por la causa del Señor. Y así debería ser, hermanos, para cada uno de nosotros. Podemos tener lucha, podemos estar arrastrando nuestros achaques, podemos tener nuestros problemas físicos, emocionales, familiares, económicos, pero usted tiene que estar trabajando para el Señor.
Porque es la única manera, hermanos, de vencer en esta lucha. Porque ¿cuándo es que somos derrotados? ¿Cuando morimos? No. ¿Cuando quedamos en la calle? ¿Cuando perdemos ciertas cosas? ¿Ahí somos derrotados? No. Cuando abandonamos la fe. Como leyó el hermano, cuando nos entregamos a la incredulidad. Cuando dejamos de creer que Dios está con nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 9, dice: por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Esto me llama mucho la atención, ¿no? Timoteo había sido ordenado como pastor, como anciano por el apóstol Pablo, y había recibido en esa ordenación los dones espirituales. Pero al parecer estos dones a veces se van achicando, se van adormeciendo. Entonces Pablo le dice: yo quiero que avives los dones que Dios te ha dado y que están en ti. O sea que no, hermanos, tenemos un propósito, tenemos un llamado en lo íntimo de nuestro corazón, sabemos a qué fuimos llamados, tenemos esos dones espirituales, Dios nos lo dio, pero nosotros tenemos que avivarlos, desarrollarlos, utilizarlos para el avance de su obra. No pueden estar dormidos ahí, tenemos que avivarlos. Entonces, a mí me gusta esto tanto porque es Pablo preso animando a un hombre que está libre allá afuera, que también tiene sus problemas físicos, le dice que tome vino por causa de sus constantes enfermedades y sus problemas del estómago. O sea que él también tiene problemas, pero es el preso aconsejando y animando al que está libre. Entonces le dice: te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor. Hermanos, Satanás trata de atemorizarnos constantemente. Malas noticias, problemas físicos, problemas políticos, problemas económicos, lo que usted quiera, para que usted tenga temor. Y sabemos que eso no viene del Señor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. O sea que si hay algo que despierta temor en nosotros, desesperación, tristeza, angustia, sabemos que no viene del Señor. Tenemos que identificarlo como una obra de Satanás. Hoy leyeron algunos textos de la historia de Job, ¿no? Como Job, a pesar de que no sabía todo el entramado que estaba detrás, él recibía todo esto, ¿no?, con paciencia. Pero eso venía de parte de Satanás. Nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta que no estamos hablando de si es una tragedia o una pérdida o lo que fuera. El temor, que es un sentimiento, que a veces va acompañado de un problema que pasó y a veces ni siquiera está ese problema, pero el temor, por medio de palabras, amenazas o lo que fuera, lo recibimos igual, sabemos que viene de Satanás. Tenemos que rechazar eso en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que reconocer que eso viene del diablo. Entonces dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de amor. O sea, todo lo puedo para servir a la causa del Evangelio y amar a nuestros hermanos y hacer las cosas por amor al prójimo. Y de templanza, de ser equilibrados, ¿sí? De poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé partícipe de las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios. Qué interesante esto, ¿no?, que Pablo le dice, que no se avergüence de esta situación que está pasando Pablo, de persecución, que está preso por la causa del Señor, sino que dice que antes que sea partícipe de las aflicciones del Evangelio. Si por causa de predicar el Evangelio Timoteo también es encarcelado, que sea partícipe. Entonces dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. Dios tiene un propósito para nuestra vida, no es el propósito que nosotros quizá hemos planeado, pero Dios tiene un llamado y tenemos que obrar conforme a ese llamado que Dios nos ha hecho, ¿sí? Ustedes saben que hace unos
par de décadas atrás, un pastor evangélico escribió un libro que se hizo muy famoso, se convirtió en un bestseller, que se llamaba así, Una vida con propósito. Ustedes habrán escuchado mencionarlo, porque se hizo muy conocido. Es Rick Warren, es un pastor ecuménico que hoy promueve el tema del ecumenismo. Ese libro se agotó, se hicieron, bueno, fue un bestseller mundial. Después sacaron Una iglesia con propósito y esto con propósito, bueno, 20 libros con propósito. Ahora, si bien podríamos hablar del éxito del libro, tendríamos que hablar del fracaso de la iglesia. ¿Por qué? Porque si hizo falta ese libro para mostrarle a la gente que la vida de ellos tenía un propósito, y no habían podido encontrar en la santa palabra del Señor que la vida tenía un propósito, eso habla de que estábamos viviendo en una generación de cristianos sin propósito, sin una identidad, sin una misión en esta tierra. Entonces, hermanos, reconozcamos en la palabra del Señor cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida y vivamos conforme a eso. ¿Cuánto tiempo hemos de vivir conforme a eso? ¿Será mucho? ¿Será poco? ¿Cuál será la misión que Dios tiene para nosotros? Vamos a verlo ahora más adelante. Un pasaje que quisiera compartir también con ustedes se encuentra en Génesis. Vamos a ir abriendo en Génesis. En el capítulo 3, versículos 17 al 19, este texto nos habla acerca de la caída del hombre. Y me vino a la mente esta semana también este pasaje. ¿Qué necesidad, hermanos, tenemos nosotros como pueblo, como iglesia, no solamente de orar, no solamente de fijar nuestros ojos en Cristo, de escuchar su voz a través de su palabra, leer la palabra del Señor, sino de trabajar ardientemente por la causa del Evangelio? Ustedes saben que mientras más trabajamos, mientras más usamos nuestros dones, más Dios los desarrolla, más bendiciones para los demás. Pero cuando nosotros dejamos de trabajar para el Señor, dejamos de luchar, abandonamos la lucha, entran los malos pensamientos, Satanás empieza a poner dudas en nuestros corazones, las distracciones entran. Entonces yo siempre agradezco al Señor por tener mucho trabajo. Ayer, cuando estaba bastante angustiado, tenía bastante trabajo para hacer. Así que oré y le pedí al Señor: Señor, yo tengo que terminar la escuela sabática, tengo que terminar de preparar el tema para mañana, tengo bastante trabajo, así que hay que trabajar. Si usted trabaja, usted no tiene tiempo de pensar en las amenazas del diablo. Si usted trabaja, no tiene tiempo de atemorizarse con las cosas que pasan alrededor. Si usted trabaja para bendición de otros y ora por los problemas de otros, ustedes saben que tenemos en el grupo de WhatsApp, siempre están los pedidos de oración. Y a veces son muchos, ¿no? A veces son varios pedidos de oración. Cuando nos enfocamos en orar por las necesidades de otros, nos damos cuenta que no somos los únicos que tenemos problemas. Y que así como pedimos con fe para que Dios esté con esas personas, no podemos nosotros dudar de que Dios está con nosotros, a pesar de esos problemas. Entonces tenemos la necesidad de trabajar, hermanos, y Dios lo puso como una bendición disfrazada de maldición. Parece una maldición, pero es una bendición. Lo vamos a leer en Génesis 3, versículos 17 al 19. Dice así: al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Yo me imagino, hermanos, lo que habrá sido para Adán, un ser que fue creado para vivir eternamente. Y en sus primeros momentos, en sus primeros días, no sabemos cuánto tiempo pasó hasta la caída de Adán, no está registrado, no se sabe cuánto tiempo pasó desde la creación hasta la caída. Un hombre que estaba destinado a vivir eternamente, ahora se le iban a acortar sus días. Estaba condenado a muerte, él sabía que iba a morir. Pero Dios no le dijo: bueno, acostate ahí en una cama a esperar a ver cuándo va a llegar la muerte, sino que le dio trabajo. Le dio trabajo.
le dio ocupación. Hermanos, ustedes saben que el trabajo, como dice el dicho, ¿no? El trabajo es salud, el trabajo es una bendición. El sudor de nuestro rostro, llegar cansado, acostarnos y poder dormir. ¿Cuántas personas hay que darían cuánto dinero para poder dormir tranquilos a la noche? Y a veces gastan en pastillas para poder dormir a la noche. No estoy juzgando al que toma pastillas para dormir si alguno lo necesita. Pero cuando uno trabaja duro para el Señor, hermanos, o para beneficio de otros, o para su propia casa, pero que trabaja duro para el Señor, uno cae acostado y no tiene tiempo de pensar en problemas, angustiarse, entristecerse. Apenas piensa uno un poquito, que vamos a ver ahora que hay que pensar también, y se duerme. Y se puede conciliar el sueño, porque estamos cumpliendo la voluntad del Señor al trabajar, al sudar, al ocuparnos, ¿sí? Entonces tenemos que luchar, tenemos que trabajar, tenemos que seguir adelante. No importa la situación que estés pasando ahora, Dios te llama a no desmayar, a trabajar con todas tus fuerzas en lo que Dios te ha puesto. Amén. Ayer escuchaba unas citas del Espíritu de Profecía que hablan acerca del diezmo, que las van a escuchar ustedes a la tarde en las perlas, y decía, no, Dios no le exige a nadie más de lo que puede dar, pero sí nos pide que de lo que podemos, que demos. Yo no puedo caminar, pero yo puedo hacer con mis manos. Bueno, usted puede hacer. Yo no puedo con mis manos, pero puedo con mi boca, puedo con mi voz, puedo con esto. Bueno, usted tiene que trabajar para el Señor. Si usted está vivo hoy, como dice la Escritura, todo lo que respire, alaba al Señor. Amén. Estamos vivos hoy, tenemos que servir al Señor, de alguna u otra manera. Ese es el llamado que Dios nos hace. Ahora, me gustaría que ustedes vayan al Salmo, mientras van buscando, el Salmo capítulo 4, vamos a leer unos versículos del 4 y del 5, y esto tiene que ver, hermanos, con nuestra actitud. ¿Para qué estamos aquí? Si cumplimos el propósito de nuestra vida, si tenemos algo para hacer, si tenemos una misión que cumplir, un llamado, una vocación de servicio, que cada uno la tendrá de manera distinta. No tenemos que compararnos unos con otros porque no todos somos pie, no todos somos mano, no todos somos ojo, pero todos tenemos un llamado. Y a mí me gusta mucho meditar. Esto es algo que aprendí de un hermano, que él era una persona que tenía una enfermedad, tenía el mal de Parkinson, él temblaba todo el tiempo. Esa enfermedad, según él me contaba, ¿no? Él la adquirió por un problema emocional. Es decir, él tenía una empresa, si este hermano llega a ver este video, quizá no, pero hace muchos años que no sé de él. Él tenía una empresa muy grande, ganaba bastante dinero, y de un día para otro, no sé si fue por una estafa o por qué pasó, pero perdió todo. Y él adquirió, por esa crisis nerviosa, adquirió una enfermedad que era el mal de Parkinson. Así que él andaba y seguía trabajando y seguía haciendo sus cosas. Era un hombre muy activo, le gustaba mucho trabajar, muy emprendedor. Él me hablaba mucho acerca de hacer estos negocios o aquel. Y la verdad que era una persona admirable, porque a pesar de esa enfermedad, él siempre iba para adelante. Y él me decía una cosa que a mí me quedó grabada y que yo la pongo en práctica. Él me decía, cada día que nosotros nos levantamos es un regalo del Señor, es una bendición. Entonces dice, yo cada noche que voy a dormir, yo medito un poco sobre qué trabajo o qué tareas o qué cosas pienso hacer mañana. Eso me ayuda, me decía él, ¿no?, a enfocarme, y al otro día yo no estoy pensando qué es lo que voy a hacer, ¿no? Yo ya tengo en mi mente qué voy a hacer. Eso me gustó tanto que yo lo empecé a poner en práctica, ¿no? Entonces yo muchas veces tengo tareas o cosas y ya me mentalizo el día anterior de lo que voy a hacer al día siguiente, ¿no? Y muchas veces medito sobre eso estando en mi cama. Y fíjense lo que dice el Salmo, y esto lo vamos a aplicar en dos sentidos, en el sentido de nuestro trabajo y en el sentido espiritual de nuestra meditación acerca de la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice el Salmo capítulo 4. Salmos capítulo 4, versículo 4, dice así: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón y sobre vuestra cama y callad.
Interesante esto, hermanos. Tenemos que meditar en nuestra cama. Más adelante dice, no, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Amén. ¿En qué versículo está eso, si alguno lo vio? Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, ¿eh? En el 8 del mismo, no está en el mismo. Este meditar en la cama, en nuestros corazones, sobre nuestra cama, y meditar en el Señor, es una mentalización que hacemos nosotros para buscarlo al Señor al otro día. Vayan al Salmo 5, ahí pegadito. El Salmo 5 ya no habla de esa noche en que nos acostamos a dormir pensando en el Señor, sino que en el versículo 3 del Salmo 5 dice, Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En otras versiones dice, presentaré mi oración delante de ti y esperaré. Si yo me acuesto pensando en el Señor y en su palabra, me voy a levantar buscando al Señor y a su palabra. Y ustedes saben que en la Biblia, que habla en forma de símbolos, ¿qué representa dormir? ¿Qué representa acostarnos a dormir? La muerte. Si yo muero en Cristo, resucito en Cristo. Pero si yo muero en iniquidad, ¿resucito para qué? Para la misma iniquidad, ¿sí? Entonces vemos que si nosotros meditamos en nuestra cama, el propósito de nuestra vida, el llamado que tenemos, la tarea, la misión que tenemos, al otro día no vamos a necesitar ninguna motivación para buscar al Señor de mañana y para cumplir nuestro propósito en nuestra vida. Ahora vamos a ver la contracara, y esto está en Miqueas capítulo 2, versículo 1. En Miqueas capítulo 2 se habla de lo contrario. ¿Qué pasa si en vez de buscar al Señor a la noche, si en vez de buscar la palabra del Señor y buscar hacer su voluntad, estamos pensando en otras cosas? Y en este caso apliquémoslo de esta manera, hermanos. Depresión, preocupaciones, angustias, todo lo que deberíamos llevarle al Señor en oración. Pero no deberíamos elucubrar en nuestra mente y acariciar constantemente esos pensamientos, porque eso es lo que nos va quitando nuestra fuerza de voluntad, nos va quitando nuestras ganas de vivir, nos va quitando el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Miqueas capítulo 2, versículo 1, dice así: Ay de los que piensan iniquidad y de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando viene la mañana, lo ponen en obra, porque tienen en su mano el poder. ¿En dónde están enfocados nuestros pensamientos, hermanos, para cumplir nuestro propósito? ¿En qué meditamos en nuestra cama antes de cerrar nuestros ojos? Que de hecho es un ensayo de nuestra muerte. ¿Qué vamos a estar pensando cuando cerremos nuestros ojos por última vez? ¿En las promesas del Señor? ¿En su palabra? ¿O vamos a estar pensando en iniquidad? Y esta iniquidad, hermanos, yo que le estoy hablando ahora a personas que quizás están luchando en su mente con angustias, con depresiones, con tristeza, eso también es iniquidad para el Señor. No podemos ser desagradecidos para con el Señor. No podemos dejar de ver las bendiciones que el Señor pone delante de nosotros, hermanos. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos para cumplir nuestro propósito? Vamos a ir a Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23. Este pasaje, hermanos, lo busqué porque Cristo es nuestro mayor ejemplo. Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos nosotros ahora para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida? ¿Cuál sería el tiempo aceptable? Vamos a ver en la vida de Cristo. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 21 en adelante, dice así: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, siendo, como se creía, hijo de José. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? 30 años. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando terminó su ministerio?
3 años y medio nada más de ministerio público. Sabemos que Cristo hizo muchos milagros durante su vida también, en su juventud, aunque no está registrado en la Biblia todas las cosas que él habrá vivido. De hecho, el apóstol Juan dice que si se tuvieran que escribir todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzaría la tierra para contener los libros. Pero el ministerio público para el cual él fue llamado, de predicar el reino de los cielos y morir por la humanidad, fue tan solo de 3 años y medio. Y a los 30 años en su juventud. ¿Cuántos de nosotros ya hemos pasado los 33 años? Levanten las manos. La mayoría de nosotros ya hemos pasado esa edad, hermanos. No nos hace falta mucho tiempo para cumplir nuestro propósito. Si todavía no sabe cuál es el propósito que Dios tiene, pídale al Señor. El Señor le va a mostrar. Y si sabes cuál es tu propósito, nunca desmayes. Sigue adelante, por más que hayan amenazas de muerte, por más que hayan amenazas de cualquier tipo. Sigue adelante, porque Satanás quiere que dejes de creer que Dios te llamó, que dejes de creer que Dios te ama, de que Dios te guió hasta esta verdad que estás conociendo ahora. Satanás quiere que abandones y que digas, no, fue todo un autoengaño, no hay un Dios amoroso, no hay propósito para tu vida. Eso es lo que constantemente el diablo quiere que nosotros creamos, hermano. Miremos a Cristo, contemplemos a Cristo y agradezcamos al Señor por cada año, por cada día de vida que tenemos y cumplamos nuestra misión. Amén. Vamos a leer 2 pasajes más. Uno de ellos está en Salmos, capítulo 138, que tiene que ver con esto de clamar, de buscar al Señor, de confiar en Él, a pesar de que las cosas no estén saliendo como lo esperábamos. Salmos 138, versículos 7 y versículo 8. Este es un clamor que hace el salmista. Todos conocemos, hermanos, la vida de David y de cuantos otros que atravesaron por diferentes tribulaciones. Hoy se mencionó a Jonás, se mencionó a Elías, se mencionó a varios que se han desanimado. A Juan el Bautista inclusive, ¿no? Podríamos mencionar que se desanimó estando en la cárcel, esperando a ver si había sido toda una mentira o era real. ¿Podemos permitirnos pasar por esos momentos de desaliento? Sí, pero nunca desmayes, sigue adelante. Amén. Llorá un ratito si tenés que llorar, orá al Señor, desahogate, lo que fuera, habla con quien tengas que hablar, pero sigue adelante, ¿sí? Entonces ahí Jesús le manda a decir, no, a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, los muertos son resucitados, ¿no? Y bendito aquel que no pierda su confianza en mí. Se lo mandó a decir aquel que estaba en la cárcel a unos pocos días de ser decapitado. Salmo 138, versículos 7 y 8 dice, aunque yo anduviera en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Amén. Este hombre le habla a su Dios, sabiendo que está pasando por angustia, sabiendo que sus enemigos se levantan contra él, que él está sufriendo amenazas, ¿sí?, por parte de Satanás, de sus enemigos, pero conociendo a Dios, dice que Dios va a cumplir en él su propósito, que Dios es misericordioso y le pide a Dios, no desampares las obras de tus manos. Nosotros tenemos que caer así delante del Señor y pedirle al Señor, no me desampares, y confiar, hermanos, en estas promesas. Respuesta del Señor, Isaías capítulo 41. Este es un texto, vamos a buscarlo, Isaías capítulo 41, que lo conocí muy jovencito en la fe, ni bien entré a la iglesia, lo aprendí de memoria. Es un texto muy conocido, pero cada vez que lo leemos renueva nuestras fuerzas, hermanos. Isaías capítulo 41, versículos del 10 al 13, en realidad el 10 y el 13 vamos a leer, de Isaías capítulo 41. No temas, Dios no nos envía espíritu de temor, porque yo estoy contigo. Se lo dice a alguien que evidentemente
no siente la compañía del Señor. Cuando Dios nos tiene que decir yo estoy contigo, es porque evidentemente no sentimos la compañía del Señor. Esto nos muestra que aunque no sientas en este momento la compañía del Señor, podés aceptar por fe que Dios está contigo. Amén. Porque si no, Dios no lo diría, no haría falta decirlo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, nunca desmayes, hermano. Así va a ser el himno que vamos a cantar al final. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y fíjense, hermanos, que la diestra con la cual Dios nos sustenta es su justicia, no la nuestra. Porque cuando estamos caídos, Satanás nos trae nuestra propia justicia, que es como trapo de inmundicia, y me dice, no tenés derecho a pedirle nada al Señor. Pero Dios dice, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Es la justicia de Cristo, hermanos. Y el versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, que yo te ayudo. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan feliz sábado. Amén.